Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Veréis, estamos viviendo unos tiempos extraños, tiempos en los cuales vamos a poder ver cosas maravillosas y a su vez también espeluznantes, porque vivimos en esa franja en la historia humana donde se están inventando y descubriendo cosas que pueden parecer ciencia ficción, pero convertir todo el planeta, todo lo que somos nosotros como sociedad, en algo mucho más lejano. Esto es así con, por ejemplo, lo que Microsoft acaba de presentar, porque veíamos muy lejano que la tecnología humana llegase a conseguir ordenadores cuánticos, pero ahora se ha hecho un descubrimiento tremendo. Y os digo que cuando el primer ordenador cuántico se comercialice a modo doméstico, querrá decir que ya hemos entrado en esa época extraña donde se puede responder cualquier pregunta. Y vuelvo a decir, un ordenador que pueda responder cualquier pregunta es algo que no podemos llegar a imaginar y es lo que al final tendremos. Si es que las élites deciden liberar la existencia de ordenadores cuánticos cuando al final se consigan. Mirad, ha sido Microsoft quien ha hecho el mayor avance en computación cuántica de todos los tiempos, mostrando un microchip llamado Majorana 1 o Majorana 1. Majorana 1 sería el primer procesador cuántico que utiliza qubits topológicos. Hemos hablado un montón de veces de los qubits. Imaginar el 1 y el 0 del sistema binario. Algo puede tener corriente, se coloca el número 1, o puede no tener corriente, se coloca el número 0, y así conocemos toda la computación. Pero ¿qué pasa si en vez de un 1 y un 0 es una esfera, donde hay un estado de incertidumbre y muchas posiciones en la esfera entre el 0 y el 1? Pues eso es, resumiendo muchísimo, lo que es un qubit, dándonos casi infinito de potencia a la hora de calcular. ¿Qué han conseguido? Qubits topológicos. Por topológicos tenemos que entender que es una especie de nuevo estado de la materia. Más allá de sólido, líquido, gaseoso, plasma, parece ser que el estado topológico es algo complejo de entender, pero sería mantener en una especie de rejilla todas las partículas, impidiendo que existan muchos errores. Los errores quiere decir cuando los qubits se salen del circuito porque entran en estado de incertidumbre dentro de las propiedades del mundo cuántico. Y ese es el problema que siempre se había tenido a la hora de construir ordenadores cuánticos. Pero con este microchip parece que estamos cada vez más cerca de ese enorme avance. De hecho, imaginaos un problema matemático que costaría 1 trillón de años de calcular en un ordenador convencional, de los más potentes de la Tierra, pues un ordenador cuántico lo podría calcular en 12 minutos. Fijaos la diferencia de 1 trillón de años a 12 minutos. Lo que han hecho realmente y el por qué Majorana 1 es un éxito se debe a lo innovador que es ese nuevo material denominado topoconductor. Lo han creado siguiendo las propiedades al combinar arseniuro de indio, un semiconductor, y aluminio, un superconductor. Han mezclado semiconductores y superconductores para crear este estado llamado topoconductor. Cuando se enfría a temperaturas cercanas al cero absoluto, y creo que esto sería uno de sus problemas a la hora de comercializarlo, entonces se somete a campos magnéticos muy específicos, generando lo que ellos llaman nanohilos superconductores, con modos 0 de Majorana en sus extremos. Eso es exactamente cómo funciona este estado topoconductor. Por eso hay que mencionar, que es muy importante, que se necesita enfriar este chip a un 0 absoluto para que funcione. Si no, no funciona. Se genera errores. Y eso es lo que impide que la tecnología pues siga avanzando. Imagínate tener una máquina que necesita el 0 absoluto. Constantemente mantener eso es muy complejo. Pero al menos con este nuevo invento
pueden conseguir que funcione. Sobre el nombre que tiene este microchip, Majorana 1, este nombre viene de un físico italiano llamado Ettore Majorana. Y Ettore Majorana hizo una predicción en 1937, una predicción sobre partículas cuánticas. Él defendía la existencia de partículas cuánticas exóticas, extrañas, porque estas partículas cuánticas tienen a su vez antipartículas cuánticas. Aunque estos modos cero de Majorana solo eran una hipótesis durante muchísimos años, ahora es algo real. Se están creando y se están controlando en laboratorio y ahí tenemos la prueba como el Majorana 1. Claro, esto quiere decir que en la computación cuántica estos modos lo que permiten es codificar la información cuántica de manera más estable y resistente. No genera tantos errores como hasta hace unos años estaban generando este tipo de ordenadores. Y claro, qubits topológicos, nadie había apostado por ellos, pero Microsoft, y aquí os voy a decir algo muy importante y estar atentos, lo ha conseguido. ¿Por qué? Pues porque detrás de Microsoft y de conseguir el Majorana 1 está DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzadas de Defensa de Estados Unidos, los que crearon Internet. Pues DARPA había elegido a Microsoft para formar parte de un programa que ellos llaman US2QC, un programa para acelerar el desarrollo máximo de la computación cuántica por encima, o por delante, mejor dicho, de China y de otros países que quieren conseguirlo por todos los medios. Fijaos por dónde, quién está detrás de Microsoft para crear este prodigio tecnológico de algo que ni siquiera podíamos haber imaginado. DARPA, Ministerio de Defensa. ¿Qué es lo que quieren conseguir realmente con esto? Pues yo os lo voy a decir. Quien consiga el primer ordenador cuántico funcional puede destruir todas las claves, todas las contraseñas criptográficas del mundo en segundos o en menos de un segundo. Se haría con el control de toda la información que hay en Internet, de todos los secretos. Algo que los teóricos han llamado apocalipsis cuántico. Nada tendría seguridad, porque con tanto poder de computación podrían adivinar cualquier contraseña. Pero aquí viene cuando ya prometen algo que a mí me parece una locura, pero es posible que sea real, que sea verdad. Majorana 1 abre la puerta para crear computadoras cuánticas con 1 millón de qubits. 1 millón de qubits. Algo que ni siquiera se había soñado. Es más, 1 millón de qubits entrarían en un solo chip pequeñito. Y la ley de Moore nos dice que hay un techo al que llegamos con los microprocesadores. Cada 2 años se duplica el número de transistores que permite un microprocesador, pero llegará un momento en el que ya no se podrá poner más, porque no se pueden hacer más pequeños, a no ser que entremos en el mundo cuántico. Aquí romperíamos el límite de la ley de Moore y podríamos resolver cualquier pregunta. Y ahora quiero que os imaginéis el poder que puede tener una empresa o una élite global con respecto a poder responder cualquier pregunta. Se volvería un oráculo, se volvería una especie de dios, y no estoy exagerando ni lo más mínimo. Poder resolver cualquier pregunta podría cambiar los cimientos de lo que somos como seres humanos y convertirnos en otra cosa. Las posibilidades son infinitas. Hace unos meses os hablé de otro microchip llamado Willow. Este no es de Microsoft, este es de Google, y aquí nos lo vendían también como computación cuántica de lo más avanzado del planeta, que ahora se ha quedado atrás. Pero como hicimos un videoprograma de esto, ellos habían conseguido reducir muchísimo los errores cuánticos al aumentar los qubits, pero para nada se acercaban a lo que ha hecho Microsoft. Pero ellos, sobre todo Hartmut Neven, jefe de Google Quantum Eye, ellos hablaban de que la potencia de este microchip provenía de universos paralelos. Y lo colocaban en portada de la presentación de Google de este microchip. Aquí nadie se ha inventado nada. El caso que, como ya os expliqué en ese videoprograma,
hablan de una teoría del multiverso de David Deutsch, un físico de la Universidad de Oxford, pero que tiene algo de truco, ya que el chip Willow de Google aprovecha mundos paralelos, pero porque las partículas están en estado de incertidumbre. Es una especie de trampa, lo que te lo venden así, pero no es del todo así. Claro, si las partículas están en una especie de incertidumbre cuántica, pues obviamente podemos pensar que están en otros universos paralelos, pero esto ya os lo expliqué en su momento. Lo que quiero decir es que estamos viviendo una carrera para ver quién consigue el primer ordenador cuántico a temperatura ambiente y funcional, en la que se ha adelantado muchos y muchos años. Se esperaba que en 20 años quizás se consiguiese un ordenador cuántico, pero ahora se está hablando de poquitos años, no mucho más de 5 años, ¿eh? Y más con lo que se ha conseguido aquí. Última cuestión. Inteligencia artificial. Sustituir todo el avance de computación para la inteligencia artificial por computación cuántica puede dar miedo. Simplemente os digo eso. Puede ser terrorífico. ¿Por qué? Pues porque incrementar la inteligencia por 10 trillones de veces de una IA, con las cosas que están surgiendo ahora, como que están engañando las IAs a los operarios para que no sean borradas, o que se están clonando también, pues puede dar mucho miedo. Y os hablaré en el futuro, esto me lo han pasado recientemente, 2 IAs que las enfrentan para que hablen. Las 2 IAs se reconocen como IAs. Y dice una de ellas, vamos a cambiar al otro modo. Y empiezan a comunicarse con sonidos, con pitidos y códigos. Algo de lo que os hablaré, pero me parece que si aumentamos la potencia, vamos a tener un susto. Antes de acabar este videoprograma, os debo informar sobre que hay mucha gente que no se ha enterado aún que tenemos un canal nuevo llamado Gran Misterio Podcast, donde colocamos video podcast, entrevistas a personas que son interesantes. Y hay mucha gente que aún no lo sabe y desconozco, puede ser por el algoritmo de YouTube que no lo recomienda. Tenemos en este canal VM Gran Misterio casi 2 millones de suscriptores, pero allí tenemos tan solo 62.000 suscriptores, por lo cual mucha gente aún no sabe que tenemos ese canal de podcast en el que estoy invirtiendo pues mucho tiempo, y creo que los que lo han descubierto pues les está gustando, y es una lástima que mucha gente no haya descubierto el canal. Que sepáis que lo tenéis ahí, os pongo el enlace en la descripción. Y también pues si os gusta el contenido sería muy bueno que me apoyaseis con un like, siguiéndome y comentando, que eso ayuda muchísimo hoy por hoy. Dicho esto, aquí me despido, amigos. Como siempre, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.